Bendecidos todos. Es para nosotros nuevamente un privilegio estar con todos ustedes a través de estos medios que Dios ha preparado en nuestro espacio Semillas de Verdad. Hoy con un tema por lo demás controversial que creo que tiene mucha tela que cortar, pero que seguramente lo iremos ampliando a lo largo de estas entregas que tenemos cada sábado. La Gran Babilonia. Babilonia la Grande. Cada vez que se nos nombra esa ciudad, ese gran país, Babilonia, pensamos inmediatamente por asociación con Nabucodonosor. Pero, ¿de dónde nace esa gran Babilonia? Y si ciertamente tuvo que ver mucho con Nabucodonosor, ¿por qué en los tiempos del Imperio Romano se dice que está cayendo la Gran Babilonia? Vamos a ir desde el principio, un método un poco medio inductivo, para ir descubriendo a la luz de las Escrituras ¿de qué Gran Babilonia nos habla en el libro de Apocalipsis? En Génesis capítulo 11 dice que la tierra tenía entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquí vemos que hasta ese momento la tierra, los habitantes de aquel entonces tenían una sola lengua. Y por tener una sola lengua, tenían también en sí, entre ellos, un mismo sentir, un mismo pensamiento, una unidad de pensamiento. Se pusieron de acuerdo para hacer algo de lo cual mucho se ha nombrado y se cree que quedó en el pasado. Pero fijémonos, dice: hagamos una torre cuya cúspide, entre todos vamos a hacerla, para que esa cúspide, esa torre que tiene esa cúspide, toque el cielo. Y vamos a hacernos un nombre. Tengamos un nombre, por si acaso fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Se dice dentro de la historia que el primer poderoso, que fue Nimrod, el cual aparece también en el libro de Génesis, fue el que estaba gobernando en este tiempo. Y uno de sus primeros reinos, porque tuvo varios, fue el reino de Babel. El nombre de Nimrod quiere decir: nosotros nos rebelaremos. Quiere decir el nombre del que era el gobernante de este sitio. Y es un arquetipo de un monarca rebelde a los mandatos divinos y un déspota. Ese es el creador, las bases, los inicios de lo que es Babel. Dice que en ese reino, cuando estaba sucediendo eso, cuando estaban construyendo, dice, para no hacerlo extenso, que Dios ve que ellos están construyendo algo. Dice: ¿qué están haciendo? Cuando baja, dice: estos todos tienen una sola lengua y se han establecido una meta en común. Y como están unidos en esa meta en común, no va a haber nada que los haga desistir.
hasta que logren su cometido. Por lo tanto, dice, versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Entonces, Babel quiere decir confusión. Cada vez que nosotros veamos Babel, será una gran confusión. A lo largo de la historia, ese reino siguió creciendo. Ese reino fue tomando nuevas formas. Pero se hace grande, ciertamente, en las manos de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor presidía el reino. Esa Babilonia era un gran conjunto de culturas, un gran conjunto de religiones, un gran conjunto de ritos, de dioses, porque habían de todas las naciones, y todo el que iba siendo cautivo, todo el que iba siendo llevado hacia Babilonia, traía su religión, sus costumbres y sus dioses. Y entre todos se comenzaron a ligar y comenzaron a practicar distintas religiones en una sola. Había una gran confusión. Distintos pueblos, distintos dioses. Y en medio de esa gran confusión es donde está el profeta Daniel. En medio de esa gran confusión, en medio de esa multitud de pueblos y de religiones, Daniel dice, entre los cuales Nabucodonosor tenía sus dioses. Daniel dice, yo no me voy a contaminar con la diversidad de dioses que para él no eran dioses, con las diversidades de abominaciones que aquí se hacen. Y es por eso que él elige comer una comida distinta a la que incluso comía el rey, que era un privilegio comer de la comida del rey. Pero él, siendo judío, no comía, por poner un ejemplo, sangre. Esta gente sacrificaba y comía la carne con la sangre, que para un judío era abominación. Y así como esas costumbres, otras. Y él elige no contaminarse en medio de esa gran afluencia de religiones y costumbres, tradiciones de hombres, transmitidas, como lo he dicho, desde los inicios en Génesis, desde las primeras formas de la historia, y que fue siendo alimentada y fue creciendo a lo largo de los años. Este reino lleno, como lo dije, de religiones, de dioses, de costumbres paganas, de culturas paganas, se caracteriza por tres cosas. Se caracterizó un gobierno fuerte y opresor, un gobierno rebelde a Dios, a su esencia, un gobierno que cautiva, que lleva a la gente cautiva, o sea, los hace esclavos. Es un reino que ata, y es un reino que despoja de los bienes. Las características de Babilonia dice que es, para ser un solo nombre, es un reino opresor y que esclaviza. Y basándose en su propio intelecto, basándose en sus propias interpretaciones, basándose en su Dios, basándose en su propio ego, ellos levantan un imperio basado en el humanismo, con el fin de oprimir al ser humano que esté a su alcance. Si nosotros seguimos andando en las Escrituras, vemos en el libro de Isaías
un hecho curioso. En Isaías, en Jeremías, Dios le dice a su pueblo escogido: te me has pervertido al punto que te has prostituido. Has llegado a ser peor que una prostituta, porque una prostituta obtiene el dinero de lo que hace, o hace lo que hace por dinero. Pero él la llama una ramera. Tú eres una ramera. Aun cuando yo te agarré en tus peores momentos, que lo vemos allá cuando era esclavo en el pueblo de Egipto. Cuando te agarré en tus peores momentos, te di libertad, te hermoseé, te entregué una tierra rica con petróleo, con piedras preciosas. Te llené de virtudes y te hermoseé. Y aún así, tú te prostituiste con tus amantes. Has fornicado con las naciones vecinas. Y cuando habla y da esa imagen, entonces Dios está diciendo: tú eras mi esposa, yo te desposé, yo era tu marido. Pero tú te prostituiste con las naciones. Cuando habla de que fornicó con las naciones, quiere decir que ellos dejaron a su Dios para ir tras dioses ajenos. Dejaron la ley que Él les dio para adquirir leyes y costumbres de otros pueblos. Entre eso la idolatría, entre eso la hechicería, entre eso los adivinos. Quemaban sus hijos en el fuego, consagrándoselos a Moloch, se lo daban como ofrenda a Moloch. Y así como esas prácticas, muchas otras. Y Dios les dice: abandonaste mis estatutos, abandonaste mi amor para prostituirte y fornicar y adulterar con lo que traían las demás naciones. Esa ramera que Dios nombra en Isaías se transforma en el libro de Apocalipsis en la gran ramera. Y ahorita lo vamos a ver. Pero quiero leer contigo, antes de ir al libro de Apocalipsis, en Isaías 14, un texto por lo demás controversial y como muchos mal interpretado, del cual se habla de un ser distinto a nosotros. Sin embargo, si lo vemos, es igual. Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Si vemos este texto aquí, vemos que el espíritu de lo que esta persona, supuestamente este ser, quería ser, es el mismo principio que leímos en Génesis 11. ¿Qué decía Génesis 11? Vayamos, edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo, a donde está Dios. Yo quiero el lugar de Dios. Pongámonos un nombre. ¿Por qué nos vamos a poner un nombre? Porque es producto de mi esfuerzo. Yo he llegado hasta aquí, hasta estas alturas, producto de mi esfuerzo, producto del trabajo arduo de mis manos, no por la bendición de Dios. Dios no tiene nada que ver en esto. Quita a Dios y se pone el hombre.
Y tú me podrías preguntar, pero aquí habla de una sola persona. Sí. Allá en Génesis 11 decía que ellos parecían uno, que eran como uno, tenían un solo pensamiento, tenían un solo sentir, tenían una sola meta. Eran uno. Aquí siguen siendo uno. Este texto que yo acabo de leer se relaciona con el famoso diablo. Como lo dije, basado en unas malas interpretaciones y tradiciones que se han ido transmitiendo de año tras año por los siglos. Pero aquí vemos que es el corazón del hombre apartado de Dios, el que se quiere hacer su propio nombre. En el mismo libro de Isaías nos dice que hay unas mujeres tipo de iglesia que dicen: danos tu nombre. Yo lo único que quiero es tu nombre, pero yo voy a comer mi propio pan, tipo de palabra, y voy a tener mi propia agua, tipo del espíritu. Yo voy a hacer mi propia religión. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Yo lo único que necesito es nombrarte a ti. Decir que tú eres mi Dios. Decir que tú eres el amor de mi vida. Decir que tú eres mi Salvador. Pero yo no hago lo que dice tu palabra, sino hago lo que yo interpreto de tu palabra. No hago y no dejo que me guíe el Espíritu Santo, sino que yo mismo, por mi espíritu, el espíritu del hombre que está dentro del hombre, el que nos habla el apóstol Pablo, es el que me va a hacer las cosas. No es el Espíritu Santo, es mi propio espíritu. El hombre, una vez más, quitando a Dios y colocándose él como el Dios, aunque nombren a Dios. En el libro de Apocalipsis también habla de la doctrina de los nicolaitas, la cual Dios aborrecía, lo dice el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis dice que esa doctrina él la refuta, la detesta. ¿Por qué? Porque la doctrina de los nicolaitas, entre otras cosas, es aquel que se interpone entre Dios y su Hijo. Pablo nos habla de que el único mediador es Jesucristo. Pero a lo largo de los años se nos ha enseñado que nuestra cobertura, que nuestro pastor o nuestro apóstol es el que debe orar por mí ante Dios. Que si Él no te da la unción, tú no eres ungido. Que si Él no pone sobre ti las manos, tú no puedes ser sano. Una doctrina nicolaíta. Y así esas personas con esas malas interpretaciones y esas malas prácticas han creado día tras día una torre que pretende llegar al cielo y pretende tomar el lugar de Dios. Han hecho mezclas, han hecho alianzas para hacerse más fuertes. Alianzas que no distinguen entre lo religioso y lo político, porque me ayuda a pegar más los ladrillos de esa torre. Me ayuda a ser más fuerte. ¿A qué Dios estamos sirviendo? En Apocalipsis capítulo 17 nos dice que hay la condenación entonces de la gran ramera, la que por allá empezó siendo una ramera, a lo largo de los siglos se fue engordando, y dice que fue con contrataciones, que fueron con hechos, con esos acuerdos ocultos detrás de cámara,
donde nadie sabe, pero que me convienen, donde yo sé verdades que no digo porque se cae la torre que estoy haciendo, porque me puede perjudicar con aquel que me puede financiar. Se cae la torre que me ha costado mucho edificar. Esa hermandad que he creado en todas las naciones. Veamos qué dice Dios de la gran ramera en Apocalipsis. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, y yo te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vino, tipo de pacto. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Mujer, tipo de iglesia, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y eso se nos ha hablado que es un animal que va a aparecer al final de la historia. Pero veamos, más allá de lo místico, veamos qué es lo que quiere decir. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada. Esto no perdamos de vista que estos colores eran propios del sacerdocio. Esa mujer, iglesia, que ostenta un título dentro de la organización. Está adornada de piedras preciosas, perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí esto es importante, porque esta Babilonia que está aquí, podemos entender que no está hablando de la Babilonia de Nabucodonosor, porque a ella había sido muchos siglos atrás. Estamos hablando de una confusión, una comunión, una unión de naciones, de religiones, de una confraternidad. Estamos hablando de un consenso donde hay de todo. Hay religión, hay humanismo, hay hechicería, están los brujos, están los ecuménicos, hay de todo. Dice que esa Babilonia, recordemos que viene de Babel, de confusión, es madre de las rameras. Ella es la madre. Ella es la que crea rameras, la que engendra más rameras. Dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé como asombrado. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir cuál es el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a la perdición, a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos antes de la fundación del mundo. Hace una excepción y dice: hay unos nombres que están escritos antes de la fundación del mundo que no forman parte de esta gran ramera. Esta gran ramera está conformada por aquellos que están excluidos de ese libro. Y no es como cuando nos dicen: creen en el Señor Jesucristo para que Él escriba su nombre en el libro de la vida. No, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo naciéramos. El proceso de la redención se dio en un tiempo marcado por Dios en la historia.
pero nuestros nombres estaban escritos en eternidad antes de que el mundo existiera. Entonces dice que esta gran ramera, esta gran Babilonia está conformada por aquellos que sus nombres no están en ese libro. Y dice, esto es para la mente que tiene sabiduría. O sea, no se puede leer literalmente. Las 7 cabezas son 7 montes, tipo de reino, tipo de gobierno. Nos está diciendo una plenitud de gobiernos que crean alianzas, sobre los cuales se sienta la iglesia. O sea que la iglesia no está sentada sobre la gran piedra angular, esa iglesia ramera, sino que está sentada sobre el cúmulo de gobiernos, de reinos, de política perversa. Allí está sentada esa iglesia. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Eso está hablando de unos periodos de reino, de unos imperios que veremos en otra oportunidad. No voy a entrar en eso en este momento. Pero dice, cuando venga es necesario que dure un tiempo, poco tiempo. La bestia que era y no es también el octavo imperio. Y es de entre los 7, o sea que viene, que sale de allí y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 presidentes. 10 no es que sean 10 literalmente, sino 10 es un número simbólico. Cada vez que vemos el número 10 nos quiere decir que en el medio hay un juicio, entre otras cosas, que aún no han recibido reino, pero por una hora, o sea, por un espacio de tiempo, van a recibir autoridad como presidentes, juntamente con la bestia. Estos tienen un solo propósito. Veamos que en Babel tenían un solo propósito, una sola meta: llegar al cielo y ser como Dios. Isaías 14, yo quiero colocar mi trono al lado del trono de Dios, yo con el fin no de correinar con él, sino de yo ser Dios. ¿Y qué dice aquí? Que tienen un solo propósito: entregar el poder y autoridad de sus naciones, las naciones que representan estos presidentes, a esa bestia, a ese gran cúmulo de religiones, de política, de economía, de educación, de todas las ramas, a esa gran bestia. Pelearán contra el Cordero y los vencerá. Ese Cordero los vencerá. Cuando habla del Cordero, ya él veía el Cordero. Juan veía el Cordero. Pero nosotros ya hoy no podemos ver el Cordero. Tenemos que ver que ese Cordero ahora es el León de Judá. Ya él dejó de ser Cordero. Su tiempo de Cordero ya pasó porque él fue sacrificado como un Cordero. Pero es el tiempo del León de Judá. Pero ese León de Judá es la cabeza de un cuerpo. Entonces aquí nos está hablando que esta bestia va a pelear contra el cuerpo de Cristo, de ese León de Judá. Pero el cuerpo de Cristo lo va a vencer. Dice, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta no son otra cosa que pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Otra vez vemos la gran afluencia, la hermandad, las sociedades, las fraternidades que hay donde cabe de todo, así como lo había en la Babilonia de Nabucodonosor.
¿Qué te quiero yo decir con todo esto? Se nos ha pintado por años que hay un diablo que adversa a la iglesia del Señor. Se nos ha pintado por años que hay un ser maligno que quiere evitar que nosotros concluyamos nuestras carreras. Pero la gran verdad es que si nosotros vemos en el antiguo pacto, aquella serpiente termina siendo, que comenzó chiquita y arrastrándose, termina siendo un gran dragón en Apocalipsis. Eso nos debe de llevar a la reflexión. ¿Me está hablando realmente de una serpiente? ¿Es verdad un diablo que estuvo allá y ahora está aquí? ¿O es el hombre que siempre ha querido oponerse a los planes divinos, a los mandatos divinos, al gobierno de Dios sobre la tierra? Cuando leímos en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel, no hacía nada que la tierra había sido destruida. Y Dios mismo dice, el corazón del hombre tiende al mal. Todo el tiempo piensa mal. Todo el tiempo quiere hacer el mal. Es de continuo su accionar el mal. Hoy en día el hombre cree no necesitar a Dios. Si tengo dinero, no necesito a Dios. Si tengo cultura, no necesito a Dios. Para crear esta gran empresa, yo no necesito a Dios. Sigue estando hoy en día los grandes Nimrod. Aquellos que se rebelan contra Dios y todo lo que se llame Dios. Porque lo que se quiere colocar en esa gran cúspide de esa torre que hasta el sol de hoy más que nunca se está creando, es al hombre. Ensalzar el hombre. Darle poderes plenos al humanismo. El hombre por el hombre, para el hombre, donde Dios no tiene nada que ver. Y lo triste es que a este conglomerado de religiones, de tradiciones, de política, de perversiones de todo tipo, de tecnología, de ciencia, a ese gran conglomerado de cosas se une aquello por lo cual Jesucristo derramó su sangre. Pero hay una palabra clave que Dios dice en Apocalipsis 18. Sal de en medio de esa confusión, pueblo mío. Sal de en medio de esa podredumbre. Y la única manera de salir de la confusión la vemos también en Apocalipsis, donde nos dice que la gran ramera cae es porque hay un ángel que sale con el evangelio eterno, que es el misterio, que sale con el evangelio eterno a ser predicado. La única manera que tú salgas de en medio de la confusión, de tantas cosas que te dices que tienes que hacer para mantener tu salvación, de aquellas cosas como el ayuno, la Santa Cena, el bautismo, la imposición de manos, de las cuales Pablo nos dice, dejen ya eso, porque mientras que estén entretenidos con eso, jamás llegarán a la madurez. La única manera de salir de en medio de la confusión, amado hermano, es a través de conocer la verdad.
de que adquiramos conocimiento, abriendo las escrituras, escudriñando, trazando, como nos lo dice Pablo en Timoteo, la palabra de verdad. ¿Cómo se traza la palabra? Se traza en tiempo, se trata en espacio, se traza a quién Dios se lo dijo, por qué se lo dijo, cuál era la cultura reinante de aquel entonces. ¿Por qué eso es importante? Me pudieras preguntar. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En los tiempos de Pablo, las rameras en el puerto de Corinto cargaban el cabello sin velo, sin nada, y ellas eran identificadas así. Entonces Pablo le dice, las mujeres, colóquense un velo, no para que tú y yo hoy en día andemos con un velo afuera o en las iglesias, no, era porque culturalmente en ese momento habían unas prostitutas que no usaban, y para distinguir a las hermanas él les daba esa recomendación. Entonces eso se agarró como que las mujeres tienen que ir con velo. No. Por eso es necesario conocer los tiempos. Los tiempos que vivió Daniel no eran los mismos tiempos que vivió Jesús. Y los tiempos de Pablo no son nuestros tiempos tampoco. Tenemos que ver el espíritu de lo que está escrito. Trazar la escritura. Alejarnos de toda concepción religiosa, de interpretaciones de hombre. Concluyo diciendo, como lo dijo Dios, se lo dijo al profeta Juan cuando escribió Apocalipsis. Sal de ella, pueblo mío. Sal de la confusión. Es el tiempo del conocimiento. Es el tiempo de que nosotros sepamos a qué realmente fuimos llamados. No hemos sido llamados para jugar a la iglesia, para jugar a los santos. Hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de esa ignorancia en la cual todos en algún momento estábamos sumidos, creyendo como Pablo que estábamos honrando a Dios. Cuando Pablo estaba asesinando cristianos, creía que le estaba tributando honra a Dios. Y muchos en ignorancia hemos hecho muchas cosas. Pero es necesario que nos resplandezca la luz de Cristo. Es necesario que la unción nos ilumine el camino. Que como nos lo dice en 3 de Juan, sea la unción quien nos enseñe todas las cosas. Es difícil, yo lo sé, luchar contra años de tradiciones que se han ido perpetuando a lo largo de los siglos. Yo sé que es difícil, pero Dios tiene para nosotros tesoros guardados desde antes de la fundación del mundo. Dice que son cosas que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, ni nadie se las ha imaginado. Es lo que Dios tiene guardado para nosotros. Así que yo te invito a que salgas de la confusión religiosa, de esa gran Babilonia que es aquella que prostituye lo que en esencia Dios quiso que fuera. En primer lugar, la relación de Dios con nosotros. Pura, directa, sin obstáculos, sin intermediarios. En este tiempo con el único intermediario válido que es Jesucristo. Así que te invito a que juntos sigamos conociendo las Escrituras y que lo que yo te he dicho, te des la oportunidad, el tiempo con Dios y con el Espíritu Santo de leer y estudiar, ahondar, y yo estoy seguro que el velo se te será quitado. Mi nombre es Eunice Di Vincenzo y te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro correo elohiminternacional@gmail.com.
y por el 0424-652-1977 vía WhatsApp, o a través de este medio por Instagram con un mensaje al privado. Nuestro Instagram, mifape.pf. Te esperamos y hasta una próxima entrega. Bendecido.